Entonces, hoy es una continuación de la clase de los pactos entre Dios y el hombre. Les recuerdo la definición que usamos de pacto y dijimos que un pacto es un acuerdo legal, inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre que estipula las condiciones a sus relaciones. Y nos fue quedando claro qué significaba un pacto cuando vimos el pacto de obras, el pacto que hizo Dios con Adán, y el pacto que hubo entre los miembros de la Trinidad, que fue el pacto de la redención. Y esos fueron los dos pactos que vimos. Y queda uno que vamos a ver hoy, y es el pacto de gracia. Primero vamos a ver los elementos esenciales de ese pacto de gracia. Nos vimos que el hombre pues recibió muy pronto la promesa de muerte por la desobediencia del pacto de obras. La Biblia no nos dice cuánto tiempo permanecieron Adán y Eva obedientes, pero podemos decir que no pasó mucho tiempo. No podemos decir que pasaron 10,000 años en obediencia. No nos dice nada la Biblia, pero a lo mejor pasó poco tiempo, pero el hombre falló entonces. El hombre no pudo cumplir el pacto de obras y fue merecedor de la muerte eterna. Ahí viene en Génesis 2. Pero entonces, en Génesis 3 es cuando Dios les da la maldición al hombre y a la mujer, y hay unas cuantas promesas, y de ahí en adelante, ¿de qué es lo que habla la Biblia? Bueno, de ahí en adelante la Biblia hasta el final habla del pacto de gracia. Obviamente vimos algunos pasajes que hablan del pacto de la redención, pero prácticamente toda la historia es sobre el pacto de gracia. Lo que tuvo que hacer Dios, bueno, no lo que tuvo, ya lo tenían planeado obviamente, pero lo que hizo Dios fue establecer otro pacto para salvar a la humanidad caída, a la humanidad que estaba destinada a la muerte. Y vemos todo lo mismo, todo lo que vimos que tiene un pacto, lo vemos en el pacto de gracia. Vemos cómo tenemos las dos partes, tenemos las estipulaciones, tenemos todo en el pacto de gracia. En el pacto de gracia, aquí quiero que pongamos mucha atención porque el pacto de gracia se ve en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Muchas veces pensamos que el Antiguo Testamento es todo el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento es todo el Nuevo Pacto, lo que sería el pacto de gracia, pero no. Hoy vamos a ver eso. ¿Por qué? ¿Cómo está eso del Nuevo Pacto y del Antiguo Pacto? Pero entonces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo tenemos el pacto de gracia, pero hay diferencia. Dios me mostró unas estipulaciones diferentes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las partes en este pacto de gracia? Las partes obviamente son Dios, por un lado, y por el otro es una humanidad que Él va a redimir, un grupo de personas a los cuales Él va a salvar. Pero hay una gran diferencia en el pacto de gracia que en el pacto de obras, y es que el pacto de gracia tiene un mediador. Eso no había en el pacto de obras, no había mediador. Les dijo a Adán y Eva, ustedes van a hacer esto, si no lo hacen esto y si lo hacen esto, y ya. Pero en el pacto de gracia tenemos un mediador. Hebreos habla repetidamente sobre un mediador, por ejemplo en Hebreos 8:6 dice, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. También en Hebreos 9:15 dice, por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones, bajo el primer pacto, los que han sido llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Y un poquito más allá, al final, en Hebreos 12:24, dice, ya Jesús, el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces es algo muy característico esto del pacto de gracia, que hay un mediador, donde en el pacto anterior no había. Entonces ahora tenemos un mediador. Y el papel del mediador es cumplir las condiciones que Dios ha puesto en el pacto. Ese es el papel del mediador. Con Adán y Eva nadie cumplió las condiciones en lugar de ellos, pero en el pacto de gracia alguien cumple todas las condiciones del pacto por otros. La condición de la participación en el pacto, o sea, cómo entras en este pacto, es por la fe en la obra de Cristo.
Hay muchos versículos, casi todo el Nuevo Testamento habla sobre la fe en Cristo, y un ejemplo es Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque escrito está, mas el justo por la fe vivirá, y está citando Habacuc 2. También en el Antiguo Testamento, aquí quiero diferenciar Antiguo Pacto y Antiguo Testamento, aunque significan lo mismo. Testamento y pacto es lo mismo, pero si les digo Antiguo Testamento, saben que me refiero a las escrituras hebreas. También en el Antiguo Testamento, los que participan del pacto de gracia son introducidos por la fe. Aquí muchas veces tenemos el mal entendimiento de que era por las obras, porque Dios les dio los mandamientos, pero no. La clase pasada les dije que quería que viéramos Romanos 4, porque es muy importante para que nos quede claro que en el Antiguo Testamento se entraba por la fe a este pacto de gracia. Vamos a leer algunos versículos. Pablo, antes, en Romanos 1, 2 y 3, dice que todos hemos pecado, que nadie somos merecedores de la gloria de Dios. Y al final de Romanos 3 nos dice que somos nada más justificados por la fe. Eso es lo que dice Pablo. Y en el Romanos 4 dice: ¿qué diremos entonces? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Pregunta Pablo. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ese es Génesis 15:6. Entonces Pablo va a interpretar Génesis 15:6 y dice: ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como una deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Es un pasaje bien importante. Aquí toma el ejemplo de un trabajo. Dice: cuando un trabajador termina su semana de trabajo, el salario no es ningún regalo del jefe, no es ninguna gracia. El jefe le debe el salario, porque él se lo ganó, él trabajó por él. Pero dice: pero en cambio, al que no trabaja, o sea, al que no hace nada por su salvación, sino cree, aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Entonces aquí vemos que Abraham fue justificado por la fe, no por sus obras. Y enseguida, en el siguiente versículo dice: como también David, ya habló de Abraham, va a hablar ahora de David, el rey David. Dice: como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras, o sea, fuera de las obras. Y aquí cita el Salmo 32, escrito por David. Dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Entonces aquí lo que hace Pablo es decir: Abraham, gran personaje del Antiguo Testamento, fue justificado por la fe. Y David, también gran personaje del Antiguo Testamento, fue justificado por la fe. Y todo lo que queda de Romanos 4 sigue hablando Pablo sobre cómo los personajes del Antiguo Testamento fueron justificados por la fe. Entonces, les sale la pregunta: ¿cómo tenían fe si Cristo no había venido? Bueno, tenían fe en que iba a venir. Esa era su fe. La fe que les correspondía a ellos era esperar a aquel Mesías que iba a venir, confiar en esa obra que Dios iba a hacer en el futuro. Esa es la diferencia, nada más. Pero entrar en el pacto de gracia era igual, totalmente igual. Entonces, acabamos de decir cómo se entra al pacto, que es por la fe. Pero hay una condición para continuar en el pacto, y es obedecer los mandamientos de Dios. O sea, si formas parte del pacto por la fe, el que permanezcas, quiere decir que vas a estar obedeciendo los mandamientos de Dios. La promesa de bendiciones en este pacto es la vida eterna con Dios. Esa es la gran promesa que hay en el pacto de gracia, la vida eterna. Y lo vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Génesis 17:7, en el Antiguo Testamento. Le dice Dios a Abraham: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti.
Jeremías 31, el cual les mencioné en la clase pasada, que es un pasaje muy importante porque habla sobre el nuevo pacto. Jeremías 31, 33 dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones les escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 6, 16 y Apocalipsis 21, 3 dicen exactamente lo mismo, que Dios iba a ser el Dios de su pueblo y ellos iban a ser su Dios. Entonces, esta es la promesa del pacto de gracia, la vida eterna. Hablamos un poquito sobre la señal, una señal física que Dios da como para testificar que se ha hecho un pacto. Aquí también hay diferencia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el símbolo físico externo, el cual hacía el hombre para identificarse que había entrado en el pacto, era la circuncisión. Así era una manera externa donde se veía que esas personas estaban haciendo un pacto con Dios. En el Nuevo Testamento, esa es la señal de entrada al pacto. La señal de permanencia en el Antiguo Testamento, ¿qué era? Era obedecer los mandamientos y unas leyes ceremoniales que Dios dio en el Antiguo Testamento. Unas fiestas, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, todo eso lo tenían que hacer como obediencia y para mostrar que estaban en el pacto. Estas fiestas y estas ceremonias prefiguraban a Cristo. Todas y cada una de ellas mostraban sobre la obra que iba a venir en el Mesías. Por eso Dios las instituyó, para que cuando las hicieran recordaran que eso iba a tener un cumplimiento final y total. En el nuevo pacto o en el Nuevo Testamento, la señal de comienzo o de cómo entras al pacto es por medio del bautismo. Esa es una señal externa que deja claro que estás entrando al pacto. Y la señal de continuación es la cena del Señor, es la comunión. ¿Por qué la comunión? Ahí Pablo en 1 Corintios 11 nos deja bastante claro que si alguien va a participar de la cena del Señor, dice, tiene que evaluarse a él mismo, tiene que ver si realmente es digno de comer la cena del Señor. Y si se fijan, va implícito la obediencia. O sea, aquellos que obedecen son dignos de estar en la cena del Señor. Dice, los que no, apártense, porque dice Pablo ahí en 1 Corintios que muchos corintios se habían enfermado y habían muerto inclusive porque vivían vidas de pecado y se atrevían a ir a la cena del Señor y participar de ella. Entonces vemos que la cena del Señor es una señal externa, o sea, es algo que se hace y ilustra verdades espirituales, pero es la señal de permanencia del pacto. Como segundo punto vamos a ver las varias formas del pacto. Los elementos esenciales entonces son iguales, desde Adán y Eva hasta al final, en Apocalipsis. Pero ha habido algunas variaciones. Por ejemplo, Adán y Eva. Lo que Adán y Eva recibieron del pacto de gracia fue la promesa de Génesis 3:15, donde dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Y sabemos que esa simiente es Cristo y la serpiente es Satanás. Entonces de ahí está ya un indicio del pacto de gracia con Adán y Eva. Y también en Génesis 3:21 dice, el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Ese versículo suele ser pasado así por alto, muy, muy rápido. Sabemos que pecaron y tuvieron vergüenza por primera vez de su desnudez, y lo que hizo el Señor fue vestirlos con ropa de animal. Pero si ponemos atención, ¿qué tuvo que hacer Dios para vestirlos? Tuvo que matar a un animal. Tuvo que matar a un animal para cubrir sus faltas, para cubrir la consecuencia de su pecado. Y eso es una clara referencia a un sacrificio. O sea, Dios tuvo que
matar a un ser inocente para cubrir las faltas de los pecadores. Entonces desde ahí podemos ir viendo cómo es necesario que alguien muriera en el lugar del pecador, alguien inocente, para poder cubrir sus pecados. Entonces esas son las indicaciones que tenemos del pacto de gracia con Adán y Eva. Entonces ahí lo que comentábamos de que si fueron salvos o no, sí, porque creyeron en el pacto de gracia después de haber pecado. Hay un pacto en la Biblia, en Génesis 9, que es un pacto que hizo Dios con Noé. Este pacto es muy diferente a lo que vemos en todo lo que resta de la Biblia, porque, podríamos decir que no es tanto del pacto de gracia, pero sí lo metemos ahí. Este pacto de Dios con Noé no ofrecía vida eterna a los que participan de ella. Y de hecho ni siquiera fue entre Dios y un pueblo que él iba a redimir. La promesa en el pacto con Noé, ¿cuál fue? Que ya no iba a Dios destruir jamás a toda la humanidad ni al reino animal con una lluvia. Esa fue la promesa. Y las partes fue Dios con toda la humanidad en su totalidad. Ese fue el pacto. Entonces, claro que fue por gracia. Por pura gracia Dios dijo, ya no voy a hacer esto jamás. Pero si se fijan, la condición no existe. No hay ninguna condición ahí. Ahí nada más fue una promesa directa de Dios hacia Noé. No voy a hacer esto jamás. Ustedes no tienen que hacer nada para recibir esa promesa. Entonces, si se fijan, es bastante diferente el pacto que hubo entre Dios y Noé, o el pacto noéico. Si quieren leerlo, está en Génesis 9, del 8 al 17. Pues no lo leemos porque son bastantes versículos, pero esa es la idea del pacto con Noé. La señal del pacto, ¿cuál fue? Fue un arco iris. Ahí sí hubo una señal física externa, la cual se pudo ver que el arco iris es un constante recordatorio del pacto de Dios con la humanidad, de que no va a volver a barrer toda la humanidad con una lluvia, jamás. Pero empezando con Abraham, ya tenemos todos los elementos del pacto de gracia muy visibles. Y ahí pueden ustedes ver Génesis 15 y Génesis 17. De hecho, en Génesis 15 ahorita leímos que Pablo lo citó. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y ahorita también leímos un versículo de Génesis 17. Pero es necesario leer todo el capítulo, todos los 2 capítulos, para ver todo lo que conllevó. Pero versículos más cortos que resumen el pacto con Abraham, por ejemplo, lo podemos ver en Gálatas 3:8. Gálatas 3:8 dice: la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. También en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en el largo capítulo 1, en los versos 72 y 73, dice: para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. Y enseguida dice: el juramento que hizo nuestro padre Abraham. Entonces a Abraham le fue anunciado el pacto de gracia. Y las promesas que se hicieron con el pacto de Abraham entonces quedan vigentes, y que en ti serán benditas todas las naciones, etc. Un pasaje así que lo escribe muy bien es Gálatas 3. En Gálatas 3 vemos que dice: si ustedes son hijos de Abraham es porque creyeron. La misma idea de Romanos 4. O sea, Abraham creyó y así fue salvo. Entonces, si ustedes creen, ustedes son los descendientes de Abraham. Abraham, ¿cómo se le conoce? El padre de la ¿qué? El padre de la fe. Entonces, por eso podemos decir que los creyentes somos hijos de Abraham, porque seguimos su ejemplo de creer en Dios. Entonces sale la pregunta, si estamos hablando de estas formas, ¿cuál es la diferencia o cuál es el contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto?
Ahorita en el principio les dije que no es todo el Antiguo Testamento. Aquí vemos cómo el Nuevo Testamento habla de que Abraham creyó, así como ahora nosotros creemos, y si se fijan es el mismo pacto. Entonces estamos haciendo lo mismo que Abraham y lo mismo que David. De hecho, el pacto que hizo Dios con Abraham y con David en el Nuevo Testamento nunca se les dice antiguo pacto. A lo único que se le llama antiguo pacto en el Nuevo Testamento es al pacto que Dios hizo con Moisés. A ese sí se le llama antiguo pacto. El pacto que hizo Dios con Moisés se encuentra de Éxodo 19, o sea, capítulo 19, hasta Éxodo capítulo 24. Ahí es cuando Dios deja muy claro todo el pacto mosaico o de Moisés. Y a ese sí se le llama antiguo pacto. Para que no les quede duda, 2 Corintios 3:14 dice: pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y también Hebreos 8, 6 y 13, ahorita les leí cómo Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Ya es el contraste entre el nuevo y el antiguo pacto. Y hay muchos versículos, ahorita leímos unos, como el nuevo pacto iba a sustituir al antiguo. O sea, habla de una sustitución. Acuérdense que un pacto no se puede cambiar, pero puede ser sustituido por otro. Eso vimos en la definición de pacto. O sea, cuando Dios lo pone, nadie le puede alterar nada, pero Dios sí lo puede cambiar, si Él quiere. ¿Qué fue el pacto mosaico entonces? El pacto mosaico fue la aplicación de muchas leyes, y Gálatas 3, otra vez Gálatas 3, les quiero despertar la curiosidad de ir a leer Gálatas 3. Gálatas 3 nos dice por qué Dios dio la ley, todo lo que conlleva los 10 mandamientos y todas las leyes ceremoniales que vienen en Levítico, en Números y en Deuteronomio. Dice Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Otra vez Gálatas 3 está hablando sobre que solamente por la fe somos salvos. Entonces, una objeción es esa. Bueno, entonces, ¿por qué Dios dio la ley? Si no es para que nosotros la tengamos que cumplir a fuerzas. Y dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia, la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ese mediador no es Cristo. Quien fue el mediador entre Dios y la ley fue Moisés. Y en el verso 24 dice, de manera que la ley ha venido para ser nuestro guía, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Para eso Dios dio la ley. Ese versículo es muy importante. ¿Cómo es que la ley nos lleva a Cristo? Bueno, la ley es como un espejo. O sea, si yo quiero saber qué tan pecador soy, me voy al espejo de la ley. Si me voy a cualquier otro espejo, me voy a ver muy bien, intachable. Pero cuando me encuentro con la ley y veo que he fallado en todos los puntos, es cuando me doy cuenta de mi realidad. Cuando me doy cuenta de mi realidad, de que soy un pecador y que no tengo esperanza, dice aquí que por eso es mi guía Cristo. Porque yo sé que no puedo hacer nada y sé que Cristo sí la cumplió a la perfección en mi lugar. Entonces por eso la ley es nuestro guía o nuestro ayo, dice la Reina Valera, o nuestro tutor hacia Cristo, nos conduce hacia Cristo. ¿Por qué? Porque con la ley vemos inmediatamente que no lo hemos cumplido en ninguna parte. O es más, si lo hubiéramos cumplido a la perfección, menos en un mandamiento, dice Santiago 2 que el que falla en un punto de la ley ya falló en todos los puntos. ¿Por qué? Porque el mismo que dice no matarás, también dijo no adulterarás. Así que no hay nadie que haya cumplido la ley. Así que cuando te das cuenta de que estás perdido porque no has cumplido la ley, es cuando te lleva la ley hacia Cristo, quien sí la cumplió en nuestro lugar. No debemos de suponer que no hubo gracia para las personas que vivieron en el tiempo de Moisés. También es un error muy común decir que Dios no tuvo gracia con ellos, sino que les exigía el cumplimiento de la ley, y a nosotros no nos los exige. Esto es una muy mala interpretación del pacto con Moisés y el nuevo pacto.
Gálatas 3, del 16 al 18 dice: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley, que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces aquí Pablo dice claramente que el hecho de que se le hizo primero la promesa a Abraham y después vino la ley esa no invalida para nada la promesa a Abraham. Y es enseguida cuando explica entonces para qué sirvió la ley, que acabamos de leer. Entonces, ¿sí está quedando claro eso? ¿Cómo estuvo? O sea, desde Abraham está muy bien, muy claro la promesa y todo lo que conlleva el pacto de gracia. Y ahí Pablo se toma un buen tiempo para decir que fue la promesa, vino la ley, pero la ley no anuló la promesa. Dice Pablo, siempre ha sido por la fe. Entienden mal si ustedes creen que venida la ley la tenían que cumplir para ser salvos. No, la ley no anula la promesa. Y ahí otra vez le recuerdo, enseguida contesta entonces ¿para qué vino la ley? La ley es más gracia, porque si tienes la ley te das cuenta que necesitas esa promesa. Entonces es todavía más fácil darse cuenta que necesitas la promesa de vida eterna. Sin la ley es más difícil, pero ya tenemos la ley. El pacto mosaico o el antiguo pacto no quitaba el pecado. Eso creo que lo tocamos un poquito. Hebreos 10 dice: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma, imagen de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Entonces por eso se repetían los sacrificios del Antiguo Testamento. Pecabas y decía, tienes que ofrecer como sacrificio. Aquí dice por qué lo tenían que estar ofreciendo. ¿Por qué? Un recordatorio constante de los pecados, saber que necesitas la promesa, saber que necesitas creer en el Señor. Y es cuando Pablo dice, pero Cristo murió una vez para siempre, y Cristo ya no te recuerda tus pecados, ya Cristo es la promesa definitiva de la vida eterna. Por eso es cuando la mayor objeción a la misa, podrán decir muchas, pero la mayor objeción a la misa es que la misa es un sacrificio propiciatorio, es un sacrificio que calma la ira de Dios y se está haciendo una vez tras otra vez, pero el punto del autor de Hebreos es, ellos lo hacían una y otra vez, ¿para qué? Para recordar los pecados. Pero pueden leer Hebreos y la verdad no sé cuántas veces dice, pero Cristo murió una vez para siempre. Y esa es la promesa del nuevo pacto, un sacrificio total, un sacrificio que no se tiene que volver a hacer, un sacrificio que fue perfecto. Entonces esa es la mayor bendición que tenemos en el nuevo pacto. Si les dejé ahí intriga en Gálatas 3, vayan a leer Hebreos 9 también, o sea, cómo Cristo viene a cumplir todas estas cosas, cómo es nuestro sumo sacerdote ahora, cómo ya no tenemos un sumo sacerdote físico, humano, que está ofreciendo los sacrificios año tras año. Cristo es nuestro sumo sacerdote y Él mismo fue la ofrenda por nuestro pecado. Entonces los sacrificios del Antiguo Testamento no salvaban a nadie, era la fe. Y las leyes que puso Dios no era que fueran malas, porque dices, bueno, entonces ¿para qué las puso Dios si no salvaban a nadie? Otra vez un recordatorio constante de nuestros pecados, un recordatorio constante de que necesitamos al Mesías, a la promesa. Y aunque las personas trataran de obedecerlas, entonces esas leyes no iban a salvar a nadie de ninguna manera.
Jeremías 31, del 31 al 34, es el pasaje en el Antiguo Testamento por excelencia del nuevo pacto. Cómo va a ser diferente el nuevo pacto del antiguo pacto. Y aparece citado en Hebreos 8, del 6 al 13. Se los leería, pero está un poco largo. Pero ahí está, lo cita tal cual, y está hablando sobre Cristo como un mediador del nuevo pacto. Entonces, en el nuevo pacto hay bendiciones mucho más grandes, muy superiores, porque quien cumplió la ley fue Cristo, no fuimos nosotros, porque si dependiera de nosotros, Pablo una y otra vez dice, si dependiera de nosotros por las obras, pues nadie sería salvo absolutamente. Entonces, el nuevo pacto te ofrece un mediador que sí cumplió la ley a la perfección. Cristo ha muerto y ha resucitado en nuestro lugar. O sea, no nada más hace falta que Cristo cumpla la ley. Nosotros cometemos aún muchos pecados, los cuales tienen que ser pagados. La justicia de Dios tiene que quedar satisfecha. ¿Y por qué Cristo muere? Para pagar el precio, el cual es la muerte. Por eso Cristo murió, tuvo que pagar la paga del pecado, la cual fue la muerte, pero fue resucitado por el poder de Dios. Y el sacrificio de Cristo fue una vez para siempre. Y quiero leerles Hebreos 9, del 23 al 27, donde dice: por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo, hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Esa es la gran diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. También las bendiciones del nuevo pacto incluyen que tenemos una revelación de Dios más completa y muy plena. ¿En quién? En Cristo. Ahí Juan a cada rato dice Cristo dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, nada más viniendo Cristo es como tenemos una visión mucho más completa de cómo es el Padre. No solamente Cristo vino, sino que vimos en el pacto de redención que también tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo forma un papel muy importante en el nuevo pacto, y eso lo aplica a las personas. El Espíritu Santo es quien regenera a una persona, el Espíritu Santo es quien lo ayuda a obedecer los mandamientos, el Espíritu Santo hace muchas cosas que no había en el antiguo pacto. Y también un tema muy importante que cada vez que se habla del nuevo pacto es que Dios ha escrito las leyes en los corazones de las personas, de tal manera que por eso los creyentes verdaderos son aquellos que se alejan totalmente del pecado. ¿Por qué? Porque la traen en sus corazones, saben que lo que hacen está mal, saben que lo que hacen deshonra a Dios y saben lo que tienen que hacer, y por eso se dice que está escrita en sus corazones. Un último verso, Hebreos 13:20, dice: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Aquí le llama ahora el pacto de gracia, el pacto eterno. Y pues vemos que siempre es un plan de Dios, y es un plan que, vamos a tener una comunión con Dios siempre. Por eso se llama la vida eterna también, una relación eterna, hermosa, etcétera, con Dios. Por eso se llama aquí el pacto eterno. Entonces todo esto es del pacto de gracia. Y entonces algunos puntos importantes que quiero que se queden: no es desde Mateo en adelante el pacto de gracia. Los personajes del Nuevo Testamento cada rato dicen que desde Abraham fue hecha esa promesa.
del pacto de gracia, de la vida eterna. Y aquí vemos cómo ellos fueron salvos por la fe también, nada más, no por cumplir la ley mosaica ni mucho menos, sino solamente por la fe. Y ya vimos entonces también que el antiguo pacto entonces es el pacto con Moisés, a las leyes, a las ceremonias, etc. Eso es el antiguo pacto. ¿Es una duda con el pacto de gracia? Bueno, nada más así, a ver si lo entendí bien. O sea, en el Antiguo Testamento ellos creían por su fe, por lo que todavía no pasaba. En el Nuevo creemos porque ya lo vimos. Y aparte las leyes las hizo para que estemos al pendiente de que tenemos que irnos por el buen camino. Sí, por eso la ley, la ley moral, los 10 mandamientos y mucho de la ley ceremonial que ya no aplica prácticamente nada para el cristiano, por eso las leemos, o sea, no es de que pues es que ya no sirve, pues lo tiramos a la basura, no, nos ayudan a nuestro caminar, nos ayudan mucho para saber cómo andar y cómo no andar. De hecho, o sea, es muy importante estar analizando la ley para ver cómo voy a... Porque así, lista de mandamientos en el Nuevo Testamento no hay. Hay muchísimos mandatos, pero así como una lista, así que digan esta lista, no. Por ejemplo, en Santiago por ahí una vez que tenía como 60 mandatos, pero no es de que haces esto, no. Sino que ahí está implícito mucho de nuestro andar, pero el Antiguo Testamento, o bueno, en Éxodo, en la ley, todo eso viene así muy claro, cómo Dios se presenta como santo. Pero si el mismo Señor Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, pero si yo les digo que ahora si solamente con el pensamiento lo hacen, ya lo hiciste. Entonces significa que si los pensamientos ya pensaste mal, pues ya eres culpable, ¿no? Ya no es tanto la ley, ¿no? Simplemente con los pensamientos. Ahí lo que dice Jesús es, a ustedes les han dicho, no matarás, se está refiriendo a los maestros judíos, a la gente. Pero yo les digo que todo el que ya odia a su hermano y le dice necio, fatuo, se está refiriendo a insultarlo, ya ha cometido homicidio. Aquí Jesús no está ampliando la ley ni la está cambiando, está dando la interpretación correcta de ese mandamiento. Porque los maestros judíos decían, no maten. Y ellos odiaban a la gente, etcétera. Pero dice Jesús, no. O sea, de nada les sirve no matar a alguien físicamente si en su corazón están odiando a mucha gente y los quieren matar en sus pensamientos. Entonces dice Jesús, desde la mente. Por eso enseguida le dice, a ustedes les han dicho, no adulterarás, pero yo les digo que desde que codicias a alguien en la mente ya estás pecando de adulterio. Y es muy bien sabido que los fariseos lo que hacían era, les gustaba una mujer, se divorciaban de la que tenían y se casaban con ella. ¿Qué parecía? Pues que hicieron todo bien, ¿no? Pero no, el pecado estuvo desde que desearon a la otra mujer estando casados. Entonces por eso Jesús les viene a corregir eso, ese mal entendimiento del mandamiento. Ellos se restringieron mucho a como un acto físico nada más, pero la ley el mandamiento va hasta a lo interno. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, con esto acabamos la doctrina del hombre. Acuérdense que todas las clases es una introducción a los temas. O sea, no estamos viendo todo lo que se puede ver del pacto de gracia, no estamos viendo todo lo que se puede ver del pecado. Si veríamos el pecado, veríamos hasta 8 semanas, ¿verdad?, de una clase del pecado, pero es una introducción para tener como una idea así clara de toda la verdad bíblica. Y la doctrina que vamos a empezar el siguiente miércoles, si Dios quiere, es la doctrina de Cristo. Y vamos a empezar con la clase de la persona de Cristo, la cual nos va a llevar unas 3-4 semanas. Vamos a ver la humanidad de Cristo, qué significó que se hizo carne, todos los versículos que hablan de eso. Vamos a ver la divinidad de Cristo, que es Dios. Lo vimos poquito en la Trinidad, pero nos vamos a enfocar en Cristo y en su divinidad. Y vamos a ver lo que se le conoce, no se asusten por la palabra, van a entender, la unión hipostática. O sea, cómo se relaciona, o sea, cómo es que Cristo es hombre y Dios al mismo tiempo. Eso nos da mucho dolor de cabeza muchas veces, y vamos a ver sobre cómo Cristo presenta mucho su humanidad, pero también su divinidad en los evangelios.
Entonces es bien importante, o sea, una vez que entiendes que se hizo hombre y una vez que entiendes Dios, ¿qué tienes que hacer? Entonces, tratar de conciliar esas dos verdades. Y eso lo vamos a ver en la primera clase de la persona de Cristo, lo cual nos va a llevar, pues, varios. Entonces, pues vamos a cerrar con una oración. Señor, te damos gracias porque no nos dejaste en un pacto de obras, no nos dejaste en nuestra obediencia, porque si fuera así, todos estaríamos perdidos y nada más seríamos merecedores de tu justicia. Pero te damos gracias porque nos has dado un pacto de gracia, un pacto que no nos pide obediencia, sino fe en aquel que sí tuvo obediencia perfecta para cumplir tus mandamientos. Y te damos gracias porque Cristo es el mediador de ese pacto. Gracias porque nada más creyendo en Él podemos ser salvos. Gracias porque Él vive la vida perfecta que yo debí haber vivido. Gracias porque Él pagó toda la culpa de mis pecados para que yo no la pagara. Y damos gracias porque ese sacrificio hecho una vez para siempre es el que me da vida eterna. Y te damos gracias otra vez porque es por gracia, Señor. No nos pides absolutamente nada porque sabes que no podemos hacer nada. Y te damos gracias porque Cristo sí lo hizo. Pues todos nos gozamos y estamos felices de ese pacto y gracias porque nos permites entenderlo a lo mejor un poquito mejor, Señor. Te damos gracias otra vez.